Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a su canal de formación espiritual católica, Santo Debo Ser, que por la gracia de Dios llega a ustedes cada semana para traerles siempre contenido nuevo y exclusivo que les permita a ustedes conocer mejor la espiritualidad de nuestra fe. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo el material que vamos produciendo. De igual manera, queremos hacerle una invitación a conocer nuestros otros dos canales. En el ámbito de la formación litúrgica, nuestro canal Misterio de Fe. Y en el ámbito de la formación doctrinal de corte catequético, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. Pueden seguirnos también en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify y participar en nuestros grupos, en nuestras comunidades, tanto en Telegram como en WhatsApp. Si ustedes lo ven a bien, también pueden colaborar económicamente con esta comunidad. Toda esta información la van a encontrar en la descripción de cada uno de nuestros videos. Ahí van a encontrar ustedes todo lo que necesitan saber para poder participar de estos otros medios. Vamos a dar inicio a la formación de este día, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios, como siempre lo hacemos, pidiéndole a Él que nos ayude, nos asista, nos dé discernimiento con su Santo Espíritu, para poder comprender todo aquello que acá se nos expone. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos permites una vez más poder encontrarnos para vivir esta experiencia de fe y de formación. Que las luces de tu Santo Espíritu nos obtengan de ti el discernimiento necesario para comprender siempre lo que aquí se nos expone. Te pedimos que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Virgen María, los de San José su esposo, los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder vivir tu santo evangelio y ser congruentes con la fe que profesamos. Que todo te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Las sesiones anteriores hemos estado abordando el tema sobre la relación entre el satanismo y la música y cómo las ideas de este tipo de corriente de pensamiento y de doctrina religiosa se infiltra también a través de la música para poder dañar a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad. Pareciera un extremo de una visión pandemonista de las cosas, pero la realidad objetiva desde el estudio que se ha hecho, el análisis de estos contenidos, de estas letras, de estas personas, de su vida, pues hace concluir que realmente hay una relación real entre el satanismo y la música. Lógicamente, no vamos a decir que toda la música que no sea religiosa es satánica. Eso sería también extremista y algo inadecuado de decir. Pero lo que queremos afirmar es que realmente existe una influencia satánica en algunos tipos de música particular, especialmente del género rock,
de una forma más directa y de una forma más velada, si ustedes lo quieren. Estamos buscando el cumplimiento de los propósitos de Satanás al promover músicas que contienen en su letra una clara inclinación al desorden moral, al desorden sexual, al mal actuar, a la anarquía, etcétera, etcétera. Todo este tipo de música, aunque de suyo no sea satánica, pero sí que lleva detrás la huella del padre de la mentira, del padre de la corrupción, del padre de la maldad, que lo que busca es, con este tipo de cosas, contraponerse al reino de Dios, a la cultura de la vida, a la cultura de la verdad, al reino de la luz. Entonces, esto tengámoslo presente. Hicimos pues la presentación del tema desde dos autores distintos. Por un lado, el padre Gabriel Amor, famoso exorcista de Roma. Por otro lado, del padre Ángel Peña. Y también ahora queremos presentar un poco más sobre la temática desde la obra de Tonino Cantelmi y Cristina Cacache. La obra se llama El satanismo, abusos rituales y crímenes, información y prevención. Esta es la obra también en Editorial San Pablo, pueden encontrarla. Recuerden que las carátulas siempre cambian, pero les presento a ustedes la obra para que la conozcan. Hablemos pues de este tema particular. Otro vehículo de difusión del satanismo es la llamada música satánica. Música satánica. También hay otra obra que se puede consultar para profundizar este tema del autor Climati, se llama Inchiesta sul rock satánico, ¿verdad? Inchiesta sul rock satánico, de 1996. Pero, ¿realmente existe una música satánica? Es la pregunta que bautiza de algún modo pues, las temáticas que estamos abordando. Y si este fenómeno existe, ¿cuáles son las características que posee para poder afirmarlo? En Italia, la consecuencia, o mejor dicho, la conciencia de la existencia de un rock satánico nació en los inicios de la década de los 90 del siglo pasado, cuando examinando los textos de algunas canciones, se dieron cuenta de que difundían lo oculto, el satanismo y la violencia ritual, hasta la instigación al suicidio, temáticas que están de trasfondo como características de este tipo de música. Los orígenes del rock satánico probablemente se remontan a los inicios de los años 60, cuando los Beatles pusieron en la portada del álbum Sgt. Pepper el rostro de Aleister Crowley, el padre del satanismo contemporáneo, instigador por excelencia del rechazo hacia las normas y valores sociales y religiosos. Aleister Crowley, del que ya hemos hablado también y mencionado varias veces, y que recuerden, siempre en la descripción de estos 3 videos les estoy dejando el video sobre el Halloween para quienes no lo han visto. El Halloween, si realmente es un fenómeno cultural o una celebración satánica. Y ahí es donde expusimos todo este tipo de pensamientos sobre el satanismo, el luciferismo, los rituales, etcétera, etcétera, para que ustedes pudieran conocerlo mejor. Posteriormente, en la década de los 70, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, empezó a coleccionar todos los objetos pertenecientes a Aleister Crowley y adquirió su castillo para ir después a habitarlo. Led Zeppelin fue el primer grupo de rock en poner sobre la cubierta de sus discos símbolos satánicos, ya de una forma más desvelada y claramente inclinada hacia el mal. Se empezó a colocar no por moda, sino como una manifestación de la propia adhesión de los miembros de este grupo al culto al Señor de las Tinieblas. Entonces colocaron en la cubierta de su disco símbolos satánicos. Así, por ejemplo, en la portada del álbum 4, en números romanos, había un símbolo que comúnmente se utiliza cuando se hacen pactos con Satanás. Y en el álbum tercero, igual con el número 3 en números romanos, Jimmy Page hizo grabar el lema de Aleister Crowley: haz lo que quieras. ¿Verdad? Una anarquía absoluta donde no existen las reglas y cada quien hace lo que se le pegue en gana, con la intención de dar al disco un pequeño toque esotérico.
un pequeño toque esotérico. Entre los años 1980 y 1990, el hard rock, ¿verdad? El rock duro, se hace cada vez más duro y nace la corriente llamada heavy metal, ¿verdad? El metal pesado. Desde este momento, las referencias al satanismo se hacen cada vez más explícitas y toma fuerza la tendencia de basar las letras de las canciones en temas esotéricos o satánicos. Entonces, toda esta tendencia se empieza a marcar, sobre todo en la década de los 80 y los 90. Por ejemplo, el famoso grupo danés Merciful Fate, en la canción Don't Break the Oath, no rompas el juramento, ¿no?, recita la fórmula: voy a besar al macho cabrío, juro dedicar mente, cuerpo y alma sin reservas a promover el plan de nuestro señor Satanás. Esto, pues, como ustedes escuchan, es algo sumamente explícito. No se puede decir estas palabras jugando. Aquí las decimos por cuestión de la lectura que estamos haciendo, pero realmente estas palabras dichas con conciencia y sinceridad corresponden a un acto de consagrar la vida entera, consagrar el ser entero a la obra de Satanás. Esto es un verdadero y propio juramento al demonio. Por eso la canción se llama Don't Break the Oath, no rompas el juramento. Aquí se van poniendo diversas citas bibliográficas, pues yo por cuestión de tiempo tampoco me voy a detener a leer cada una de las fuentes. Sin embargo, si ustedes adquieren la obra, ¿verdad? La obra El satanismo, abusos, rituales y crímenes, pues ahí encontrarán información de sobra. Creo que también lo pueden hallar por internet. En general, la mayor parte de los grupos cuyos discos contienen referencias al satanismo provienen del ambiente del rock más duro, sobre todo del heavy metal y en su versión denominada black metal. Entonces, como ustedes están viendo, donde está el satanismo destapadamente hablando, promocionándose y, como diríamos, atrayendo más personas a la práctica del mismo, pues es sobre todo en esta clase de música, ¿verdad? El heavy metal, el rock, el black metal, el hard rock. El vínculo del heavy metal con la simbología satánica se manifiesta también por los nombres que asumen los grupos y por las imágenes utilizadas sobre las portadas de sus discos. Por ejemplo, sobre la cubierta de un disco de Celtic Frost viene representado Jesús, usado como una onda, es decir, como una resortera, por un demonio para lanzar un proyectil en la cubierta. Un proyectil. Imagínense cómo se trata la figura y la representación de nuestro Señor Jesucristo, a modo de burla, como que fuera todo un juego. En la cubierta del disco, Blacknet Images, imágenes ennegrecidas de los mortuorios, de esta banda de rock también, Jesús viene desollado por dos demonios. Y sobre la portada de un disco de Deliverance se representa una niña que en la frente tiene escrito con sangre Devil's Meat, carne del diablo, carne del diablo. Entonces, como ustedes ven, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si yo estoy siendo consciente de que soy cristiano, que tengo una fe que profeso, que amo a Jesús, que amo a Dios, y estoy mirando una banda musical, un grupo de rock, que en sus portadas enarbola este tipo de creencias contrarias a nuestra fe, creencias anticristianas, y que se burlan de una forma blasfema, injuriosa contra nuestro Dios, ¿cómo puedo yo ser fanático de este tipo de personas? Si lo soy y la excusa es que su ritmo me gusta o sus letras me gustan, no estoy siendo congruente con mi fe. Todavía no he abierto los ojos para entender de qué va el asunto. Porque ¿cómo puedo estar a favor de aquello que es contrario a mi fe, que ofende a Dios? Esto significaría de suyo implícitamente que usted está de acuerdo con lo que este grupo hace, promociona y enarbola. Entonces,
Usted está apoyando este tipo de actividades, comprando su disco, reproduciendo esta música en su casa, tal vez atrayendo a sus propios hijos a ser fan de este grupo musical. Usted está promocionando la obra de Satanás. Piense bien lo que está haciendo. En los inicios del tercer milenio, Marilyn Manson, que es un mito consolidado entre los jóvenes y los adolescentes de todo el mundo, y sus discos compactos están en la cumbre de las clasificaciones del planeta, este hombre, ya el nombre artístico que adoptó, nos manifiesta que es emblema de la contradicción que caracteriza a este personaje. Marilyn es símbolo de amor y está referido a Marilyn Monroe, la famosa actriz nacida en Los Ángeles de 1926 o 1929, según algunos, y muerta probablemente por suicidio allá por los años de 1962, en la plenitud de su éxito. Manson es símbolo de odio y se refiere a Charles Manson, el jefe de una secta satánica culpada en la década de los 60 de nada menos que 35 homicidios, entre los cuales estaba el de la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski. Entonces, de ahí tomó su nombre este artista, Marilyn Manson, en referencia al amor y al odio, conjugado de esta manera, un amor fatídico de una mujer que se quita la vida, que se suicida, y pues de este hombre que asesina a tantísimas personas. El rock de Marilyn Manson se ha definido como satánico, maldito, y sus canciones han sido consideradas por muchos estudiosos de manera extremadamente negativa, porque hacen referencia explícita a la pornografía, al aborto, a la droga, a la violencia, a la profanación de los símbolos sagrados, al satanismo, y además proponen la muerte como solución liberadora. Estos son los contenidos netos del tipo de música que este artista elaboraba, Marilyn Manson. ¿Qué más quieren ustedes escuchar que se nos digan para entender que no es algo recomendable de oír? Ni siquiera por el ritmo, porque ya con el primer capítulo que vimos sobre este tema, se darán cuenta que el ritmo de estas músicas también esconde un fin malévolo. Un fin que van condicionando nuestro subconsciente para obtener el resultado que ellos buscan. Entonces, por favor, hermanos, seamos un poco sensatos y tratemos de hacer las cosas diferentes. Manson afirma que fue ordenado reverendo por la Iglesia de Satanás en 1994, es decir, un sacerdote satánico, además de ser cantante, y que fue ordenado por el mismo Anton Sander, ¿verdad? Anton LaVey, que también en nuestro video sobre el Halloween explicamos quién es. Aun cuando sea difícil para nosotros verificar la veracidad de su aseveración, es cierto que de cualquier modo Manson logra mostrarse muy bien ante el público, llevando ropa de endemoniado y de satánico. También las revistas que se dedican a la música rock llevan a cabo su parte. La revista mensual Flash publicó un artículo conteniendo la dirección de las iglesias de Satanás estadounidense, que describe como la asociación más seria y fiable a la que se pueden dirigir los amantes y seguidores de las teorías ocultas. Es decir, que de inocente esto no tiene nada. Que dedicarse únicamente al mundo de la música, al espectáculo y a los artistas es una afirmación falsa, engañosa. Eso no es veraz. No es veraz. Realmente dentro de estos contenidos se va promocionando este tipo de actividades, de ritos, de prácticas. Y entonces decir que solo es puro espectáculo y música es una falacia, queridos hermanos. No podemos afirmarlo. Dulcis in fondo, el artículo mencionado en esta revista mensual, señala: si piensas o si piensan que les pueda ayudar el conocimiento del satanismo y si quieren formar parte de la gran
palestra del pensamiento, que es la filosofía satánica, la iglesia de Satanás los espera. Imagínense lo que proponían. ¿Por qué se muestra el satanismo, especialmente el de corte filosófico, como la gran iluminación de la época moderna, donde el tipo de pensamiento que se refleja o manifiesta en su doctrina es un pensamiento liberador, que hace al hombre experimentar en plenitud su propia libertad y realizarse en este mundo, pero siempre con un corte de fatalismo y también de nihilismo? El problema fundamental de este tipo de música tiene que ver con la influencia que puede ejercer en el pensamiento y el comportamiento de los jóvenes. Aquí es donde está el problema fundamental. Repito la idea. Este problema tiene que ver con la influencia que puede ejercer en el pensamiento y el comportamiento de los jóvenes. Es lo que se ha visto. Una influencia directa en la manera en cómo los jóvenes están pensando y viendo al mundo, comprendiendo su relación con los demás y la sociedad, y la manera en cómo se están comportando para con los demás en sus relaciones interpersonales y comportándose en general en cuanto a las reglas sociales. Se invita al reinado de la anarquía. Las letras de las canciones por lo general son crudas, desconcertantes y violentas. Hablan de multiplicaciones, hablan de mutilaciones de animales. ¿Sí? ¿Cuál es el animal? Imagínense, sacrificios humanos, bisexualidad, profanación de tumbas, incesto, prácticas sexuales con demonios, parricidio, matricidio, homicidio, necrofilia, acostarse con los muertos, sadomasoquismo, mutilaciones a sí mismo, cortarse parte de su cuerpo o herirse, perversiones sexuales de todo tipo, suicidios, y no faltan, obviamente, explícitas referencias al satanismo. Este es el contenido de la mayoría de este tipo de músicas. La escenografía de los videos musicales y de los conciertos, lógicamente, no se va a quedar atrás. Así, sirve de fondo a cantantes que rompen Biblias, prenden fuego a cruces y cometen actos obscenos. También se presentan ciudades infernales, artistas que se masturban en público con la Biblia. Imagínense ustedes, qué terrible. Estos espectáculos suscitan en los fans una fascinación casi hipnótica por este tipo de conductas que son, lógicamente, contrarias a las normas morales y a las normas sociales. Los jóvenes de hoy tienden a preferir todo lo que es nuevo, extraño, impetuoso y transgresivo, sobre todo esto transgresivo. Especialmente el público que más es captado por este tipo de música es el público joven, que se encuentra viviendo esta etapa de transición entre la niñez y la adultez, donde están configurando bien qué tipo de persona adulta quieren ser. Es la etapa de la rebeldía y del autodescubrimiento. Entonces, este tipo de contenidos y de música como que les cae tal cual como anillo al dedo, como anillo al dedo, porque ellos quieren decir, nadie me manda, yo ya me sé gobernar, yo ya sé cuál es mi lugar en el mundo, y esta música es lo que les propone, una libertad vivida a los extremos, al exceso, al desenfreno. Entonces como que les llama la atención y son captados más fácilmente. Y sin embargo es una trampa mortal. Todo exceso trae consigo la maldición de llevarte a la muerte. Todo exceso es dañino para la salud, dañino para el espíritu. Entonces, ojo, queridos hermanos, todo en exceso hace daño. Y aquí se nos presentan los excesos llevados a su máxima expresión, al límite de lo posible. Y si los jóvenes son invitados a este tipo de prácticas, ¿cuál va a ser el fin de los jóvenes? Pues su propia muerte, su propia perdición. Entonces, así, el éxito de este tipo de músicas está precisamente en la fórmula de ser música de transgresión, entendiendo transgresión como la disolución de la percepción ordinaria y ordenada de la realidad. Entonces, la transgresión es ver el mundo de otra manera, es ver el orden social como algo que no es para mí, sino que yo estoy llamado a estar por encima de ese orden social. Y la manera de superar este orden social es el caos, el reino del caos.
La intensificación del nivel transgresivo de estos espectáculos se vale de instrumentos fuertemente sugestivos que invaden la esfera protegida de la personalidad y penetran fácilmente el inconsciente. Entonces, hay todo un mecanismo detrás, un mecanismo de sugestión que va trabajando el inconsciente de las personas y que poco a poco va haciendo una especie de lavado de cerebro que va reprogramando la manera en cómo los jóvenes ven el mundo, la manera en cómo piensan y la manera en cómo actúan. Al mismo tiempo, la penetración con que se comercializa la fórmula de la música de transgresión ya no llama la atención y hace aparentar normales comportamientos representados y propagados contra la sociedad. Entonces, esto está ahí también de fondo. Presentar como normal la violencia, la conducta agresiva, pues este tipo de actividades rebeldes, es normal y se presenta así para seguir vendiendo a los jóvenes, al mercado joven, pues este tipo de contenidos. Si es algo normal verlo en la sociedad, ¿por qué no va a ser algo normal que yo lo pueda vivir o ver en mi propia vida? Inevitablemente, toda la simbología satánica de la música black y death metal, aunque si no es causa explícita de violencia contra sí mismo o contra los demás, contribuye a condicionar a los jóvenes porque propaga y hace aparecer como normales formas extremas de agresión que podrían lanzarlos a cometer actos antisociales. John Charles Cooper, en este sentido, afirma lo siguiente: es irracional creer que todo joven que juegue con la fantasía o ame la música rock heavy metal sea un ocultista. Pero los muchachos dedicados a un ocultismo destructivo, por lo general, están muy involucrados con el thrash metal de cantantes y grupos como Ozzy Osbourne, Slayer, Venom, Poison, etc. Las canciones, la indumentaria, los símbolos y los estilos de vida de estos músicos hacen el satanismo atractivo a la juventud, incluso hasta a los de menor edad. Aquí la figura de estas personas que se enaltecen y se presentan como grandes líderes y que están en contra del orden social y que por ello son geniales, se vuelve atractivo. Y a través de la figura, del personaje, del artista, el joven poco a poco va encaminándose a aquello que convirtió al artista en lo que es. Entonces el joven se empieza a interesar por aquello que se volvió la línea de pensamiento de estas personas, por el trasfondo que hubo, que influyó en estas personas, que les permitió alcanzar este estilo de vida o este estilo de pensamiento. Y poco a poco se van encaminando hacia el satanismo, hacia el ocultismo, hacia el esoterismo, y así se van perdiendo nuestros jóvenes. Pongan estas canciones satánicas junto al comportamiento sexual declaradamente perverso de estos grupos de rock, la intoxicación provocada por el uso del alcohol, la marihuana y drogas pesadas, y tendrán como resultado un condicionamiento muy fuerte que puede llevar sin lugar a dudas a un adolescente a tener un comportamiento antisocial. Esto lo decía Cooper en The Black Mask, Satanism in America Today. Entonces, esta es la obra, ¿verdad?, de este hombre, donde menciona estas palabras que les he dicho. Y ciertamente es que es todo un proceso que se va haciendo en la vida del joven. Solo por escuchar la música como tal en sí misma, va a jugar una influencia, pero no tan poderosa como va a ser el que yo esté escuchando este tipo de música con el ritmo y la melodía que tiene, la letra de lo que va diciendo, yo esté viendo toda una escenografía en los videos que me están llevando a la inmoralidad, a la conducta antisocial, que me esté drogando y alcoholizando y esté yo tal vez pasando por problemas emocionales, por problemas familiares, etcétera. Todo esto se va a conjugar y va a dar por resultado que este joven sea altamente influenciado por el satanismo y este tipo de contenidos. Hablemos un poco de los mensajes escondidos en este tipo de música satánica. Aquí nos dicen los autores de este libro que la música satánica puede clasificarse en dos tipos. Esto es la opinión de ellos. La que contiene mensajes explícitos y manifiestos de alabanza a Satanás,
y la que contiene mensajes escondidos. Para ello, esta es una clasificación que puede darse a la música satánica. Los de los mensajes explícitos y los que no traen mensajes explícitos, sino implícitos. Los mensajes escondidos, para ellos son de dos clases también. Los que han sido grabados al inverso y los mensajes que se pueden denominar de tipo bifronte. Vamos a ver de qué trata esto. Yo creo que no podemos perder tanto el tiempo en hablar de los mensajes explícitos, porque ya lo sabemos, explícitamente se está diciendo algo respecto al diablo, alabándolo, ensalzándolo, etcétera, como lo que hemos visto en Don't Break the Oath, no rompas el juramento. Pero hablemos y fijemos nuestra atención sobre este tipo de contenidos ocultos, los implícitos. Los mensajes grabados al inverso o al revés, como su nombre lo indica, se registran en una sala de grabación, haciendo funcionar la cinta en sentido contrario. Este tipo de procedimiento se llama en inglés backward masking process, que significa proceso de enmascarado al revés. Escuchando la canción de manera normal, se perciben solamente unos ruidos o sonidos sin sentidos. A su vez, colocando la cinta al inverso mediante cierto procedimiento, es posible escuchar frases con sentido lógico que en las mayorías de sus casos tienen significado satánico. Entonces, las personas que están acostumbradas a este tipo de conocimiento, es decir, que saben que detrás de estos discos se puede grabar este tipo de mensaje, pues lo hacen, ponen las canciones al revés para escuchar cuál es el mensaje que se les está dando. Y así pues unirse al pensamiento de su banda preferida de rock. Britney Spears en la canción I'm a Slave for You, ¿verdad? I'm a Slave for You, soy tu esclavo, un esclavo para ti. En sentido contrario dice, te quiero, Satanás, Satanás, mi dulce, dulce fruto. En esa canción, imagínense. Mientras que los Backstreet Boys, en la canción Nunca te haré llorar, al revés exhortan a crucificar a Jesús y a consagrarse a Lucifer. Sí, grupos que no son de rock, se están fijando ustedes lo que les mencionaba al inicio, que hay muchos grupos musicales y muchos cantantes, artistas que han hecho algún tipo de pacto con el demonio o tienen alguna relación con el satanismo y que en sus discos hacen grabar de una forma enmascarada este tipo de mensajes. Porque ya sería demasiada coincidencia pensar que únicamente el poner una canción al revés pueda presentar de forma lógica y clara un mensaje de este tipo. Sería demasiada coincidencia que por casualidad y fortuitamente esto se llegase a lograr. Entonces, aquí estamos viendo una intención oculta detrás. Hay un proceso técnico donde se enmascara este tipo de mensaje, ya lo hemos mencionado, backward masking process, donde se hace este tipo de procedimientos. Entonces, sí hay una intención real, directa, oculta y manifiesta de estas personas para que estos mensajes se logren impregnar en sus discos musicales. Los mensajes de tipo bifronte, que es el otro que hemos mencionado, consisten en frases de canciones que se pueden escuchar directamente o en sentido inverso. Ejemplo de un par de palabras de esta clase es amor y Roma. Amor y Roma, que serían palabras que se pueden leer tanto al derecho como al revés, con las mismas consonantes, con las mismas palabras y letras que, perdón, con las mismas letras que componen la palabra. Si no mal recuerdo, en español se dice palíndromos, palabras que son palíndromos. Sí, exactamente. Un caso particular son las palabras que en español se denominan palíndromos, dicen los autores, como por ejemplo anilina, que se lee tanto al derecho como al revés de la misma manera. Los mensajes escondidos en los discos de música de rock no están compuestos propiamente de palíndromos o mensajes bifrontes, pues las frases al revés no son literales, sino exclusivamente vocales. Por lo tanto, solo pueden ser escuchadas. Para que entiendan un poco lo que les estoy diciendo, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en una parte de la letra de Over the Hills and Far Away, ¿verdad? Sobre las colinas y más allá, de Led Zeppelin, que dice,
Many is word that only leaves you guessing, guessing both a thing you really ought to know. Y al contrario, se escucha, we're not really rich. It's all for Satan. Yes, Satan's really Lord. Yes, will always stay in him. ¿Qué significa? No somos verdaderamente ricos. Todo es para Satanás. Sí, Satanás es verdaderamente el Señor. Permaneceremos siempre con él. Entonces, como ustedes ven, aquí pues se canta una cosa al derecho, se está diciendo una frase al derecho, que a veces son frases que tienen muy poco sentido cuando lo escuchamos al derecho, pero que al decir esta frase al revés, sale el mensaje real que se quiere realmente dar a conocer a los demás. Imagínense, we're not really rich, no somos realmente ricos. It's all for Satan, es todo por Satanás. Yes, Satan is really Lord. Si realmente Satanás es el Señor. Yes, will always stay in him. Sí, siempre estaremos en él. Imagínense, qué terrible. Esto es de Led Zeppelin. Ciertamente cuando las frases satánicas son breves, existe el riesgo de que estemos forzando la expresión para atribuirle un sentido o un cierto significado. Pero cuando son frases tan largas como estas que hemos mencionado, y se recurre frecuentemente a la palabra Satanás, no se puede decir que se trate solo de una mera casualidad. Aquí el sentido común y la lógica nos lleva a procesar la información y a darnos cuenta de que hay una verdad oculta detrás, un propósito oculto detrás, cantarle a Satanás. Porque si nosotros los cristianos a través de nuestra voz y canto damos loor a nuestro Dios, es decir, alabanza, pues ellos también con su voz y canto lo que pretenden es dar una alabanza al demonio, pues a su propio estilo. Existen también otros tipos de mensajes escondidos, además de los bifrontes y de los grabados al revés. Por ejemplo, el grupo Black Oak, Arkansas, ha utilizado también la técnica de los mensajes al revés durante sus conciertos. En el álbum Ranch and Roll, grabado en vivo, el cantante grita palabras aparentemente incomprensibles. Decía este hombre, natas, 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 doxie, doxie, doxie. Que al contrario, si la escribimos al revés, van a decir claramente, Satán, 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 His God, His God, His God. Que traducido al español diría Satán, Satán, Satanás, ¿no? Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Esto en un concierto en vivo. A su vez, Ozzy Osbourne, en una parte de Suicide Solution, ¿verdad?, metió una frase en voz baja, como un susurro escondido entre las notas musicales, de modo que resultara casi imperceptible. Y este susurro dice, no people, you really know, where's it? You got it. Why try? Why try? Get a gun and try it. Should. ¿Y qué significa? Nadie. Tú sabes dónde está verdaderamente. Tómala. ¿Por qué intentar? ¿Por qué intentar? Toma la pistola e inténtalo. Dispara, 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 dispara. A manera de susurro, Ozzy Osbourne metió esta frase dentro de Suicide Solution como un llamado a que el suicidio fuera la solución para estas personas, que tomaran el arma y se dispararan. Inténtalo, dispárate, dispárate. Acerca de los mensajes escondidos con el proceso de enmascarado al revés, en los discos de cantantes y grupos de rock existe una fuerte polémica. Quienes han denunciado dicho proceso de grabación consideran que se trata de un tentativo control mental sobre los jóvenes consumidores de este género musical. Esta opinión se fundamenta en la teoría según la cual el cerebro
después de haber escuchado repetidamente la misma parte de una canción, estaría en grado de percibir el mensaje invertido porque el hemisferio izquierdo, al no lograr descifrar el mensaje, lo enviaría al hemisferio derecho, que reflejándolo como si fuera un espejo, lograría descifrarlo. Esta teoría desencadenó una controversia tan viva que desató el interés del mundo académico, quien ha realizado numerosos experimentos de laboratorio para verificar la veracidad de dicha teoría. Las investigaciones realizadas han llegado a la siguiente conclusión. En las partes de las canciones acusadas por los mensajes con alabanza a Satanás, solo pueden ser escuchados haciendo mover la cinta al contrario. Operación difícil de manejar manualmente, pero fácilmente realizable en un laboratorio especial, pero que es imposible para quien escucha la música con medios normales percibir subliminalmente mensajes que pueden ser escuchados solamente al revés. Por lo tanto, estos mensajes, por razones neurológicas que la literatura académica ha explicado, no están en posibilidad de influir en las personas que ignoran su escondida existencia y que escuchan la música con la cinta en sentido normal. Entonces, ¿qué reveló el estudio? Que sí hay mensajes escondidos, pero que estos mensajes escondidos, como para poder develarlos se necesita un proceso técnico, no tienen una influencia directa sobre la persona, que vaya como grabándose inconscientemente el mensaje. La influencia inconsciente se va dando a través de los testimonios, de la vida de estos artistas, de los mensajes que dictan. Entonces van causando a costa de la repetición pues un impacto en la vida de la persona. Pero estos mensajes al revés no tienen este propósito. El propósito que tienen como tal es como el hecho de querer yo como grupo dejar escondido una huella de mi alabanza a Satanás o a la alabanza al demonio, pues poniendo ese mensajito en el mensaje de enmascaramiento al revés. Entonces, el propósito de este tipo de mensaje, más que ser una influencia subliminal sobre los jóvenes, es una manera de enmascarar la consagración de la persona o del grupo o de la canción al demonio, dedicándole unas palabras de alabanza en la obra que se realiza. Como si yo como artista quisiera esconder un mensaje a Dios en una obra que yo realice y ponga yo algún mensajito escondido, no sé, si es una estatua de mármol allí debajo o en alguna cintita esconder un mensajito, pues es igual, como queriendo dedicarle yo esta obra a Dios. Pues esta gente a través de este proceso de enmascaramiento al revés, lo que buscan es eso, como dejar una huella latente de que lo que están haciendo es para el demonio, es para el demonio. Y en el caso de los otros, como hemos mencionado, de palabras que a veces los artistas dicen al revés, pues si se escriben y se leen al revés, pues la persona claramente va a saber que ahí hay algo oculto. Entonces un joven que está acostumbrado a la música rock y sabe que hay satanismo en ella, de repente escucha cantar a su artista diciendo palabras raras, pues lo que va a hacer es copiar esas palabras y va a tratar de ver el mensaje oculto que está leyendo al revés ese contenido. Entonces estas personas ya lo saben y lo van a hacer. Alguien que no pertenece al mundo del rock y que escuche este tipo de música va a escuchar ruidos extraños y le va a valer. No debe importar un comino. Pero la persona que sí está sumergida en este tipo de cosas perfectamente lo sabe. Sin embargo, ya que los mensajes al contrario o bifronte se siguen utilizando, permanece la pregunta acerca de su significado, sobre todo a la luz del hecho de que desde hace muchos años no debería haber ya la necesidad de los mensajes al revés, porque la referencia a temas satánicos ahora es explícito, al punto que las letras de las canciones incitan abiertamente al suicidio y al homicidio ritual. Muy bien. También aquí hay que hablar sobre otra manera en que el satanismo se está transmitiendo de manera especial a los jóvenes. Y siempre lo vamos a hacer tomando esta obra, la que estamos nosotros mencionando, ¿verdad? Sobre el satanismo y la cultura, hablemos un poco, como para ir cerrando ya esta parte y pasar luego a hablar del exorcismo como tal. En los últimos años, gracias a los medios masivos de comunicación,
que poco a poco se han hecho más veloces y sofisticados, lo oculto ha sido difundido de una forma cada vez más explícita. La presencia del ídolo Satanás es fuerte en la sociedad. Los símbolos, los nombres, los textos de las canciones se han inspirado demasiado en él. Algunos pasatiempos sustituyen a la realidad con falsos universos imaginarios en que no valen las reglas ordinarias, sino que rigen costumbres terribles y perversas. Se ha difundido el comercio de objetos inspirados en Satanás, la brujería, el vudú, el ocultismo. Por consiguiente, el proselitismo satánico no llega con métodos clásicos y tradicionales como sucede, por ejemplo, con la evangelización cristiana, del puerta a puerta, de los testigos de Jehová, del pulular de impresos, de la cientología, sino utilizando aquellos instrumentos existentes en el mundo social, que apelan a todo lo relacionado con las debilidades del hombre, las ambiciones, los deseos de afirmación, el individualismo en la sociedad. Muchas son las publicaciones, los libros, los manuales de magia utilizados con fines divulgativos y para servir de señuelo. Otros canales elegidos para llegar hasta el alma del hombre se relacionan con las técnicas que instrumentalizan el sexo, el conocimiento y la satisfacción del deseo de realización. Tómese en cuenta la explotación de transmisiones televisivas y del uso del Internet, por poner un ejemplo. A menudo son los mismos medios masivos de comunicación que efectúan de manera más o menos consciente procedimientos de persuasión, manipulación y desinformación, que son apreciados por el satanismo. Toda esta obra de los medios de comunicación que se presta a difundir la mentira o este tipo de manipulación de la información, pues para el satanismo constituyen algo que le es provechoso. El satanismo se introduce en este marco publicitario y manipulador de los medios ya mencionados y explota a través del poder de penetración social los mensajes que provienen de tales medios, conduciendo a la formación de modelos dañosos de pensamiento y de comportamiento. Miremos pues algunos de estos otros medios. Ya mencionamos la música, pero también existen las revistas y los libros, que a pesar de que estamos en la era digital, todavía siguen siendo ampliamente difundidos. Desde que se hizo esta obra, comentaron los autores que en los últimos 10 años, con la difusión de la New Age, lo oculto se convirtió en uno de los temas favoritos en libros, revistas y tiras cómicas. Tanto así que en muchas librerías se le dedicó una sección específica para promocionar este tipo de literaturas. Las novelas para adolescentes y para jóvenes frecuentemente contienen narraciones que hablan de reencarnación, fenómenos paranormales, panteísmo, brujería, invocación a los demonios, a los muertos, espiritismo y predicción del futuro. La mayor parte de las revistas publica indiscriminadamente cartas astrológicas, horóscopos e historias sobrenaturales. Por otra parte, están aquellas publicaciones de música metal que dan espacio a grupos que usan símbolos y terminologías satánicas. Las tiras cómicas ofrecen a los jóvenes historias emocionantes y modelos de comportamiento exageradamente transgresivos. Muchas de ellas, en efectos, hablan de historias de infidelidad y de perversión sexual, como la necrofilia, que ya hemos mencionado, de magia negra, de ocultismo destructivo, de monstruos, de demonios, de estupros, de homicidios y de mutilaciones. En Italia, en cada ciudad es posible encontrar librerías especializadas en los cultos religiosos alternativos, en la brujería, en el paganismo, en fenómenos ocultos, hasta incluso libros que explican con lujo de detalle la manera de realizar un encantamiento de magia blanca, magia negra, o incluso una misa negra. Es decir, esto se encuentra en librerías. Yo les he dicho que a mi pesar he ido a librerías católicas incluso donde he encontrado este tipo de material que son vendidos por los dueños o los administradores sin darse cuenta qué cosas están vendiendo. Venden libros para hacer rituales con velas, con muñecos, con animales, etcétera. Literatura que pertenece a la brujería, al esoterismo, a la chamanería, a la santería, a todo eso. Y la venden en librerías católicas. Y si se les dice, les vale lo que se les está diciendo y no lo quitan.
porque para ellos hay una economía invertida ahí y lo importante es recuperar la inversión a costa de estar promocionando algo que es contrario a la fe que dicen profesar. La mayor parte de los adolescentes aprenden los rudimentos básicos del ocultismo, magia o brujería de las novelas que utilizan la brujería y las ciencias ocultas como elemento base para su trama. La compañía Disney, ha puesto en circulación una publicación mensual llamada Witch, bruja. En esta, la normal curiosidad de las adolescentes por la magia y el ocultismo se dirige directamente hacia la posibilidad de que ellas mismas puedan realizar pequeños encantamientos que les ayudan a resolver los problemas cotidianos. Top Girl, una famosa revista dirigida a las adolescentes, en diciembre del año 2000, destacaba en su portada: testimonio exclusivo, hemos elegido ser brujas. Y en el interior de la publicación se ofrecía la transcripción de una entrevista con dos muchachas que platicaban entusiasmadamente acerca de su pertenencia a la religión Wicca y sus prácticas en la magia. Ya hemos mencionado qué tipo de corriente religiosa es esto de la Wicca. Entonces, esto se sigue viendo. Entonces sigue viendo cuáles son los libros favoritos de esta época que leen nuestros jóvenes. Pues los que hablan de brujería, los que hablan de magia, de estos mundos fantásticos, cómo se puso de moda Harry Potter en su momento, que hablaba del mundo de la magia, de encantamiento, de hechizo, y esto despertó en algunos, no en todo el mundo, pero sí en algunos, la curiosidad por la magia y el ocultismo. Ejemplos como estos se podrían proporcionar mucho más para dar testimonio de la difusión y la propaganda esotérica que se da entre la población más joven. El elemento preocupante de este fenómeno está en el hecho de que algunos adolescentes desarrollan la convicción de que existe la posibilidad, a través de la práctica de encantamientos y magia, de modificar el curso de los eventos a ventaja propia. Esta creencia a la larga puede tener efectos extremadamente negativos en la personalidad en vías de desarrollo, porque la gente que buscan en la magia esto, lo que piensan es que son capaces de moldear la realidad a su antojo, gusto y capricho, y que pueden influir en los eventos que están pasando de ordinario para modelarlos en beneficio suyo. Este es el problema. Entonces, ¿qué le enseña este tipo de práctica a los jóvenes que están desarrollándose y afirmando su lugar en el mundo? Pues que la magia es como una alternativa para alterar la realidad. Pero esto es una gran mentira, porque al final de cuentas la realidad que está de frente es objetiva y no se basa en estos cuentos, no se basa en estas prácticas. Y al final se estrellan de frente contra un muro que les va a dar duro y que les va a hacer aterrizar en la realidad tal cual es, blanco y negro, y no en estos colores fantásticos que la magia le propone. Con esto no estoy diciendo que la realidad es pesimista o tenemos que tener una visión pesimista de la realidad, sino que estoy diciendo que las cosas son como son y que la realidad se moldea a fuerza de nuestro propio esfuerzo, empeño y de las obras que realicemos en esta vida con un fin real y con actos reales y no con la ilusión de decir un encantamiento para que alguien se enamore de mí, para que yo tenga éxito, para que yo triunfe, para que yo sea rico. Si tú no te esfuerzas, si no te pones el empeño y no te sacrificas, no luchas por salir adelante, pues vas a seguir en la miseria aunque te sepas 10.000 encantamientos. Esta creencia a la larga, entonces, va a traer efectos negativos en una personalidad en vía de desarrollo. Antes que nada, la incapacidad para tolerar la frustración, dado que no se obtiene lo que se quiere. Existe el recurso de la magia. Después, el desarrollo de una tendencia psicopática, porque la persona no fortalece referencias sanas sobre lo que es real y sobre lo que no lo es. Y puede crecer con una visión distorsionada de la realidad, basada en un pensamiento mágico. Finalmente, y no menos importante, puede adherirse a una secta destructiva que practica el ocultismo. Al inicio, los satánicos más jóvenes usan revistas y novelas para definir la finalidad religiosa del grupo y para llevar a cabo las prácticas mágicas. Pero posteriormente encuentran los textos clásicos del satanismo y aquí viene el grave peligro. De algo inocente y que parece juego, terminan llegando a algo real y extremadamente peligroso. El libro principal de todos estos es la llamada Biblia satánica. Este texto se puede conseguir en todas las librerías que venden libros sobre lo oculto, sobre la metafísica y sobre la New Age.
En la Biblia satánica se describen con lujo de detalle tanto la filosofía como las prácticas de introducción al satanismo de Anton Sandor Lavey. Otro libro de Lavey muy conocido es The Satanic Ritual, que contiene la descripción de rituales satánicos y de ritos de magia negra para perjudicar o para matar a alguien a distancia. Imagínense lo que terminan encontrando nuestros jóvenes. Entre los clásicos del satanismo podemos incluir Maleus Maleficarum de los inquisidores Kramer y Sprenger, disponibles en muchas traducciones y ediciones. Los libros de Aleister Crowley, entre los cuales se encuentran Magic and the Book of the Law, el texto más famoso de magia negra de Richard Cavendish, The Black Arts, los antiguos grimorios, textos en que se describe el arcano y oculto saber de los poderes infernales. También el famoso Necronomicon, que se utiliza también para las tramas cinematográficas concernientes a fenómenos ligados con lo oculto. Y finalmente están en venta diversos diccionarios del oculto. Entonces, hay un amplio abanico de posibilidades de textos que se ocupan para hacer rituales, para aprender del satanismo, para querer hacerle mal a alguien. La mayoría de esta gente va a fracasar en sus intentos de hacer daño a alguien con todo este montón de supuestos hechizos y maleficios. Pero algunos que hagan realmente alguna actividad con los demonios y los invoquen para este fin, pueden causar cierto daño. En Italia es famosísimo el Evangelio infernal de Marco Dimitri, suma doctrinal de su secta Los Niños de Satanás. Sin embargo, este libro parece ser más bien un Kama Sutra pornográfico que un vademecum del ocultismo. Recuerden que están impregnados de un desenfreno sexual estas obras también. La mayor parte de los satánicos posee su propio libro de las tinieblas, que es un diario personal decorado con símbolos satánicos, donde cada uno reporta el informe de sus rituales, de sus fórmulas mágicas, así como la transcripción de todo lo que sucede en su secta. Casi siempre algunas partes o todo el diario están escritos al revés, no solo para representar la transcripción de la actividad satánica, sino porque su redactor le atribuye también un poder mágico a este tipo de escritura. Pues eso respecto a los libros y a las revistas. Ya vemos que hay toda una gama de obras en las que no me voy a detener, ¿verdad? Hay mucho que se puede decir del Maleus Maleficarum o del Necronomicon, etcétera, pero no es el fin de este canal el darle promoción a este tipo de contenido. Se los menciono para que sepan y si un día alguien les pregunta, mira, quiero comprar este libro, me lo recomendaron, que lo lea, que me va a ir bien. No, 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 a eso ni te acerques, para que ustedes tengan que decirle. También junto al libro y revista aparece otro gran medio de difusión del satanismo, el cine. Desde 1970 hasta nuestros días, las empresas cinematográficas han producido muchísimas películas con tramas satánicas y demoníacas. Sobra decir cuántas películas de terror hay. En general, estas películas construyen su argumento como si las fuerzas del bien y del mal fueran contrarias, pero iguales. Y como si Satanás fuera tan poderoso como Dios. Y sabemos que esto es imposible, porque Satanás no deja de ser una criatura. Y Dios es el todopoderoso. El demonio no es omnipotente. Tiene una capacidad superior al hombre por ser una potestad angélica, pero no es omnipotente, omnipresente ni omnisciente. Entonces, no olvidemos la condición creatural del demonio, no lo olvidemos. Mientras que el cine lo que pone es un antagonismo como entre pares iguales. Gracias a sofisticadísimos efectos especiales que el desarrollo tecnológico ha puesto a nuestra disposición, el espectador queda totalmente fascinado por las imágenes y por la trama de la película y suspende toda lógica crítica para abandonarse a las emociones alternativas que en el transcurrir de lo cotidiano no logra vivir. La persona va buscando el efecto emocional que causa en ella este tipo de películas, más que hacer un análisis lógico racional de lo que están viendo y del mensaje que se da. La filmografía satánica se puede dividir en 6 géneros, 6 tipos de filmografía satánica. Género satánico sectario, género satánico sectario con fondo apocalíptico, género satánico místico apocalíptico,
género satánico demoníaco posesivo, género satánico diabólico homicida y género satánico demoníaco mixto. Son los 6 tipos de género que podemos encontrar en este tipo de filmografía satánica. El primero, el satánico sectario, comprende los filmes cuya trama consiste en la narración acerca de grupos satánicos que se reúnen en los cementerios, en las grutas, en las antiguas residencias o en casas lujosas para dedicarse a la práctica de rituales más o menos crueles. Frecuentemente, los personajes de estas películas representan a la buena sociedad que se ha hecho podrida y corrupta. Algunos filmes que forman parte de este género son En carrera con el diablo, de 1975, de Jack Starrett, que narra la historia de una pareja que asiste a ritos satánicos. Otra es Satan's Slaves, Esclavos de Satanás, de 1976, de Norman J. Warren, que cuenta la historia de una muchacha que después de la muerte de sus padres se va a vivir con su tío satánico que la quiere ofrecer en un sacrificio. También está El perfume de la señora de negro, de 1974, de Francesco Barilli, donde una mujer romana es elegida como víctima de una secta dedicada a la brujería y al canibalismo. Entonces, por aquí está el matiz, ¿verdad? El matiz, la esencia de este tipo de películas. Lo que quiere mostrar, pues, precisamente es este tipo de prácticas rituales, más o menos crueles. Este es el satanismo sectario. El género satánico sectario, pero con fondo apocalíptico, comprende las películas que hacen el relato de sectas satánicas que practican sus ritos para que una muchacha dé a luz al hijo de Satanás, al anticristo, que llevará el apocalipsis a la tierra. Un clásico de este género es Rosemary's Baby, el hijo de Rosemary, de 1968, de Roman Polanski. Y así hemos visto muchos de este género en la actualidad. El hijo del diablo, el 666, se acordarán ustedes, famoso 666 también la película. Esta película de Rosemary's Baby cuenta la historia de una joven pareja de esposos que va a vivir a un nuevo departamento en donde sus ancianos vecinos son adoradores del demonio, quienes convencen al marido de ceder a su mujer a Satanás para hacerla dar a luz a un hijo a cambio de brindarle el éxito. Bueno, ahí ustedes verán ese tipo de películas, como son, ya les estoy dando aquí los matices. El género satánico místico apocalíptico incluye a todas las películas en que las fuerzas del bien buscan contrarrestar las fuerzas del mal y tratan de apropiarse del cielo o de la tierra. También están dentro de esta categoría los filmes en donde el anticristo en persona se manifiesta para establecer sobre la tierra el reino de las tinieblas. Bueno, estas películas, por ejemplo, de satanismo místico apocalíptico, puede ser la de Constantine, como le dicen otros. Pues esa película entraría acá. El género satánico demoníaco posesivo comprende las películas que cuentan historias de posesión demoníaca, que abundan ahora, y exorcismos efectuados por vicarios invitados por la Santa Sede. El filme más famoso que entrega esta categoría es El Exorcista, de William Friedkin, seguido por 3 partes y repropuesto en las salas cinematográficas hace algunos años. Y como este, pues encontrarán muchos temas de posesión. El género satánico, diabólico, homicida, incluye las películas que hablan de homicidas, de asesinos seriales, de ejecutores masivos, psicópatas o sociópatas, que encarnan al demonio, quien ha regresado a la tierra porque tiene la necesidad de procurarse nueva alma, o porque viene a tomar las almas de aquellos que han establecido un pacto con él. Concluyendo este apartado, se tiene el género satánico demoníaco mixto, que abarca las películas que no se refieren a un género preciso, pues presentan las características de varios de ellos, o bien aquellas que no logran ser clasificadas en ninguno de los géneros descritos. Pues ya ahí ya confluyen diversidad de cuestiones como las que hemos mencionado, ¿verdad? Y que conjugan pues distintos contenidos de los géneros anteriormente citados. Está por otro lado también dentro de esta influencia negativa lo que son los programas de televisión.
La televisión es uno de los más poderosos medios de comunicación. No obstante, las preocupaciones tomadas hacia los telespectadores más jóvenes, imágenes crudas y violentas y filmaciones que hablan de ocultismo, magia y satanismo, son accesibles a televidentes de todas las edades. Por desgracia, hasta nuestros jóvenes y niños pueden verse influenciados por estos programas. En los últimos años, el panorama televisivo ha asistido a una proliferación de programas dirigidos a telespectadores más jóvenes, que de forma muy explícita ponen en escena temáticas ligadas al mundo de lo oculto. Las tramas de tales programas se basan exclusivamente en rituales de magia blanca y negra, y en encantamientos y en fuerzas sobrenaturales. Los personajes son portadores de una cultura que acepta la existencia del panteísmo, es decir, que todo lo que nos rodea es Dios, del politeísmo, la existencia de múltiples dioses, y de mágicos poderes de la psique. En una sociedad en que la televisión representa un poderoso vehículo, en una sociedad, escúchese bien, en una sociedad en que la televisión representa un poderoso vehículo en la transmisión de valores sociales y culturales, producciones televisivas de este tipo tienen una grandísima influencia, especialmente sobre los más jóvenes. Un niño o un adolescente que es constantemente bombardeado por estos mensajes está bajo el riesgo de formarse una idea distorsionada de la realidad. Pero, sobre todo, puede estructurar un pensamiento de tipo mágico que lo predispone a acercarse a todos los cultos y a las sectas emparentadas con el ocultismo. Bueno, si en la tele lo que me pone a ver mi papá y mamá trae todo este mundo de la magia y lo presenta como bonito, como bueno, hay un héroe mágico, un brujo mágico que es bueno y que defiende y salva a todos, pues ¿por qué va a ser malo que el día de mañana yo consulte con un brujo? Si los brujos también hacen el bien, que yo use la magia, si también puede ser usada para bien. Y esa es la mentalidad engañosa que utiliza el demonio a través de estos programas de televisión. Los brujos no son para hacer bien. La magia no son para hacer bien. Todo poder buscado fuera de Dios, la fuente única del sumo bien, es un espejismo del demonio, es un engaño que bajo apariencia de bien nos está ocultando la realidad terrible que esconde, el mal en su máxima expresión. En el pasado existían los cuentos de hadas, que hablaban de magia, de brujas, encantamientos, etc. Pero la diferencia sustancial está en el hecho de que era posible establecer fácilmente qué era bueno y qué era malo. Y al final el mal siempre era vencido por el bien. Hoy, en cambio, los contornos entre bien y mal aparecen desvanecidos. Ya no se sabe lo que es bueno y lo que es malo. A favor de una conciencia relativista. Ahora, lo que es bueno y lo que es malo va a ser relativo, va a depender de la sociedad, de ciertas acciones, de ciertas circunstancias, según la cual una acción puede ser buena o mala según la intención de quien la comete. Entonces, el personaje, aunque sea bueno, puede hacer algo malo, y el personaje, aunque sea malo, puede hacer algo bueno, aún recurriendo a cosas malas. También los llamados talk show, además de aumentar los índices de audiencia, no son de despreciar, y así a menudo en los estudios televisivos italianos se invita a magos, astrólogos, gurúes, con el fin de que muestren sus capacidades sobrenaturales. Vemos en los espectáculos televisivos que se invitan a personas a adivinar el futuro, a leer las cartas, a los famosos mediums o a los psíquicos, que dicen tener también conexión con los espíritus y hacen sesiones de mediums o de espiritistas también en shows en vivo, y la gente ahí fascinada. Marco Dimitri, el líder de la secta Niños de Satanás, Kid of Satan, afirma que vio aumentar significativamente la adhesión a su secta después de haber participado en una transmisión del espectáculo de Mauricio Constanzo. Estos fenómenos demuestran que la influencia del oculto en la televisión es más fuerte y penetrante de cuanto se pudiera pensar. Entonces, bajo la máscara de programas infantiles muy bonitos, de muñequitos, de caricaturas, viene escondido este grave peligro. La peligrosidad de este fenómeno tiene que ver sobre todo con los televidentes más pequeños, quienes, no teniendo todavía una identidad madura y bien estructurada, una capacidad conveniente de discernir las cosas, quedan inevitablemente fascinados y bajo influencia de la realidad que el medio televisivo les presenta. Entonces ya se van predisponiendo para ver con buenos ojos el mundo de lo oculto, de la magia.
Aquí se nos trae unos casos que se nos menciona, pero pues no viene al interés de nuestro estudio y preparación hablar de ello. Vamos a cerrar esta sesión de hoy hablando sobre el satanismo en Internet. Con esto acabamos. Permítanme robarles unos minutitos extras. Internet es una red de redes telemáticas que conectan en todo el mundo a miles de sistemas informativos basados en tecnologías e infraestructuras diversas. Uno de los fines de la red es favorecer el flujo de información, aprovechando las características específicas de la comunicación telemática. Telemático se refiere a distancia. De la comunicación a distancia, ¿cuáles son estas características? Pues la oportunidad, la multimedialidad, la interactividad y la hipertextualidad. Internet no es únicamente una red telemática global. Es un nivel de tipo estructural tecnológico, permite a cada computadora conectada a ella poder dialogar e intercambiar datos con cualquier otra computadora en línea, donde quiera que ésta se encuentre. En otro nivel, de tipo psicológico, sociológico y cultural, el enlace de las redes informáticas ha creado una grandiosa plataforma de expresión de lo humano, un depósito de experiencias individuales y sociales, colectivas, un retículo de información y comunicación. Internet ofrece, por tanto, a estratos cada vez más amplios de la población mundial la posibilidad de un acceso fácil e inmediato a un sistema de intercambios interpersonales en tiempo real y en todos los campos. Este sistema y la conectividad derivado de él se convirtieron en pocos años en una condición indispensable para la producción cultural y humana, hasta ocupar un papel fundamental. Esto es lo que el Internet nos ha permitido. La red de redes, como se le llama al Internet, representa, por lo tanto, un fenómeno de masa y puede ser considerada la verdadera novedad del tercer milenio, no por casualidad llamado era digital, antes que civilización de la información. El satanismo ha encontrado en Internet una gran caja de resonancia. El Internet ofrece grandes ventajas, pero abre la puerta a muchos riesgos potenciales, que en el caso de niños y adolescentes, sobre todo, no deberían ser subestimados. Ojo con estos riesgos potenciales. Internet ha sido definido como una gigantesca metrópoli carente de fuerzas policíacas. La metáfora es de gran multitud para imaginar los peligros a que se exponen sujetos particularmente frágiles o en edad joven, es decir, no preparados para defenderse por sí mismos. En un mundo donde se pueden conocer lugares, hablando de sitios de Internet, y en personas, nicknames, siempre nuevos y siempre distintos, el confín entre lo que es lícito y lo que no lo es se hace cada vez más imperceptible. Sobre la plataforma de Internet se han creado numerosas páginas, elaboradas por sectas o por satánicos individuales que propagan y difunden el satanismo. En la página principal de estos sitios hay diversos enlaces que permiten acceder a librerías satánicas, a músicas satánicas, a cibercharlas, conferencias, posts, podcasts y otros sitios dedicados al satanismo. Ha sido puesto en evidencia que los clubes satánicos de 1999 a febrero del 2001 aumentaron de manera exponencial y que se incrementó considerablemente el número de inscritos. Así, en el periodo mencionado, de 114 clubes satánicos se pasó a 322 y de 801 inscritos se pasó a 5.853. Imagínense estas cifras increíbles. Aquí esto aparece, todas estas cifras, en una obra de varios autores que se llama Les sectes sataniche su Internet, una ricerca explorativa, ¿verdad? La secta satánica en Internet, una búsqueda explorativa. Los newsgroups son carteles de anuncios virtuales en los cuales quien lo desea deja su mensaje, existiendo la posibilidad de que los demás inscritos puedan contestarle. Esto ni hablemos cómo pululó luego con el Facebook. Obviamente,
Este rico panorama incluye en su interior también a los sitios de las sectas satánicas, y así es posible encontrar sitios de organizaciones inspiradas en Anton LaVey, sitios que se dedican a la divulgación de material satánico, sitios concernientes a la música satánica y sitios que venden en línea material satánico. Las sectas que se inspiran en los principios de LaVey son fácilmente reconocibles por el símbolo presente en su página principal. ¿Cuál es este? El Bafometo, el macho cabrío de Méndez, generalmente acompañado por iconos representativos de llamas de fuego. Esto es como una característica general de todos los que son afines a la filosofía de Anton LaVey. La Iglesia de Satanás ha sido siempre una organización poco jerárquica, que prefiere mantener sus propios contactos por correspondencia. Por consiguiente, a través de Internet seguramente tiene la posibilidad de comunicarse en forma sencilla y veloz. Y es que neguemos a ¿quién puede negar que a cualquier organización el Internet le resulta una herramienta sumamente ventajosa? La Iglesia de la Eutanasia, otra de tantas que hay por ahí, se propone en Internet como una organización educativa no lucrativa, dedicada a restablecer el equilibrio entre la humanidad y Satanás, lo que sus miembros entienden como la naturaleza salvaje. Guiada por el profeta, entre comillas esta palabra, profeta Skoulamort, quien afirma que la Tierra no está en posibilidad de hospedar a la pesada humanidad que crece geométricamente, invita a una voluntaria reducción de la humanidad, para que vayan viendo todos estos planes que buscan la reducción de la demografía por el suicidio, por la eutanasia, por el aborto, tienen trasfondo satánico. Esta iglesia tiene un solo mandamiento: no procrear. Los 4 principios en que se basa la iglesia de la eutanasia son la sodomía, prefieren las relaciones homosexuales, el aborto, el suicidio e incluso el canibalismo, es decir, la antropofagia, comer a otras personas. El sitio de internet de la iglesia de la eutanasia contiene los sermones electrónicos completos, los catálogos en línea para adquirir material, camiseta, calcomanía, discos de audio, video y carteles, etc. Las publicaciones de la revista Snuffit, la solicitud de apoyo económico para colaborar con la Suicide Assistance Hotline, con la línea caliente, ¿verdad?, de asistencia para el suicidio. Esta línea ayuda a que la gente se suicide. Servicio de asistencia al suicidio, donde se brindan consejos acerca de los medios más eficientes para quitarse la vida y que proporciona además el número telefónico de la Emergency Contraception para contactarlos en caso en que se cree que se está a la espera de un niño y con la necesidad de recibir unas palabras para interrumpir el embarazo, para interrumpir la gravidez. Imagínense qué terrible, hermanos. Todos pueden hacerse miembros de la iglesia de la eutanasia. Lo importante es no procrear y expedir $10. Esta asociación declara que sus miembros vía internet son más de 1000. Declara la presencia de miembros en lugares lejanos como Italia y Letonia, no obstante que la mayor parte de sus seguidores se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica. La proclama de este grupo, presente en su sitio de internet, afirma: ciertamente no debes matarte. Si verdaderamente quieres hacerlo, espera y únete a la iglesia. De esta manera, te harás automáticamente santo. No olvides dejar una nota de agradecimiento o de culpa a la iglesia y siéntete libre de dejarnos tu propiedad, si es que la tienes. Como siempre van buscando el bien económico, su Dios también es el dinero. La población de quienes navegan fascinados en este tipo de temáticas es heterogénea. Pero el segmento más interesante es el de jóvenes entre 13 y 18 años, que se acercan al satanismo tras las huellas de un interés por un cierto tipo de música. Desde esta perspectiva, Internet es seguramente el medio más veloz, directo y eficaz. Una investigación efectuada en 2003 por el Teléfono Azul, en colaboración con Eurispes, sobre todo el territorio italiano, a través de cuestionarios suministrados a niños de edades comprendidas entre los 7 y 11 años y adolescentes entre los 12 y los 19 años, ha puesto en evidencia lo siguiente. Imagínense los datos que se arrojó. Alrededor del 70% de ellos se conecta a Internet
y la mayoría, el 68.1%, lo hace en búsqueda de cosas interesantes, para usar el correo electrónico y para comunicarse. Aquí hay un riesgo, buscando cosas interesantes. Hoy se encuentran sitios de astrología, sitios demoníacos, sitios de nueva era, sitios de horóscopos, de lectura de manos, de cartas, sitios donde se exponen también a la pedofilia, donde se exponen a la pornografía. Y todo esto es un mundo que para el satanismo resulta sumamente beneficioso en cuanto a las metas que se persiguen. Los riesgos relacionados con el uso de la red por parte de los jóvenes, entonces, no tiene que ver solo con la pornografía infantil ni con la pederastia, sino también con la divulgación de contenidos que incitan al satanismo, al odio racial, a la intolerancia religiosa. Los adolescentes más permeables a los mensajes de tipo satánicos son aquellos que experimentan un vacío debido a la falta de sentido de identidad, a la soledad y a la falta de sentido de pertenencia. Ayuden a que sus hijos se sientan amados, seguros, escuchados, entendidos, parte de la familia. Y si los hijos encuentran esto en un hogar, estarán mayormente protegidos contra este tipo de cosas a las que se exponen precisamente buscando llenar estas carencias de las cosas que les he mencionado. El satanismo hace de la red un medio privilegiado de propaganda porque ésta genera confusión en la distinción entre lo real y lo virtual en cuanto al sentido del yo, y porque debilita los confines entre lo que forma parte de ese yo realmente y lo que es solo posible experimentar virtualmente. Pues hasta ahí podríamos mencionar esta cuestión del satanismo y la cultura. Aquí la obra, como dato interesante, si ustedes lo quieren seguir leyendo, se las recomiendo, especialmente a los que son padres de familia. Continúa en su capítulo 4 hablando sobre la difusión del satanismo entre los jóvenes, el impacto del satanismo en los adolescentes, va a contener este capítulo, adolescentes en riesgo, qué se puede hacer, el satanismo juvenil, la difusión entre los jóvenes, cuál es la explicación de esta difusión, los jóvenes satánicos, valoración psicológica, estadios de la división satánica, consecuencias en el desarrollo del adolescente. El satanismo es una forma de dependencia. Luego el crimen satánico juvenil. Pues todo eso contiene también esta obra que se las recomiendo, ¿verdad? De Tonino Cantelmi y de Cristina Cacache, El satanismo, abusos rituales y crímenes. Información y prevención, de la editorial San Pablo. Yo se las recomiendo altamente, léanla, yo ya la he leído completa y ciertamente pues es muy riquísimo todo el contenido de esta obra, para que ustedes si la pueden conseguir, pues la aprovechen y se la lean, porque aunque ya tiene sus añitos, la perspectiva que nos permite tener del satanismo en relación con nuestros jóvenes pues es muy amplia y que nos ayuda pues a todos a ver con otros ojos esta cuestión del satanismo, enfrentándola como debe ser, ¿verdad? En aras a proteger a nuestros pequeños. Muy bien, pues eso sería todo por mi parte en esta sesión de hoy. Les invito a suscribirse a nuestro canal Santo de Vocera, activar la campana de notificaciones. También ver nuestros otros dos canales, Misterio de Fe y Creo Señor Yo Creo, escucharnos en Spotify, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, unirse a nuestras comunidades en Telegram o en WhatsApp, como ustedes lo prefieran. Y si lo tienen a bien, pues ayudarnos económicamente a esta comunidad formativa en las cuentas que les dejamos también a su disposición. Toda esta información la van a encontrar siempre en la descripción de cada uno de nuestros videos. Cerremos pues la sesión de este día poniéndonos en la presencia del buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, porque tu amor nos guía, nos ilumina, nos ayuda a discernir. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Padre, para poder ver y comprender estas cuestiones. Ilumínanos, Hijo amado, para que podamos nosotros tener la capacidad de estar alerta, ser prudentes, discernir lo que conviene y lo que no conviene, ver, escuchar, leer. Apártanos de todo aquello que sea malo. No nos dejes caer en la tentación de que la curiosidad nos arrastre a algo que no es conveniente. Y por el contrario, Señor, que tu Espíritu nos guíe por la senda de la vida a través de la escucha
la lectura y la puesta en práctica de tu palabra, que siempre va a ser palabra de vida, evangelio de vida, buena noticia de salvación para la humanidad. Que la Virgen María con sus ruegos, su esposo San José, los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder vivir congruentemente nuestra fe. Y que todo cuanto hagamos busque siempre, Señor, tu mayor honra y gloria y la salvación de nuestras almas. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne deficias in necessitatibus, sed periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidium, impere dili Deus supplice te precamur. Tuque prince minice celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, regie et governa. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me los bendiga a todos ustedes y su familia. Será hasta una próxima sesión formativa. Un abrazo en Cristo Jesús.